habíamos prometido justamente profundizar en torno a quién es la nueva ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Hay un gran portal titulado Infogremiales que adelantaba que Kelly Olmos, una persona con formación en el PJ porteño, con un pasado menemista que se reinventó dentro del kirchnerismo, con una beta feminista que había deambulado por algunas conferencias y puntos de encuentro con el sindicalismo, sin embargo, que fue rechazada, por eso un poco fuerte, pero fue un poco cuestionada por la Confederación General del Trabajo, por la CGT, diciendo que habían perdido con esta designación. ¿Cuál es la verdadera Olmos? Bueno, vamos a conversar un poquito con alguien que es periodista, entre otros medios pertenece, forma parte de Infogremiales, Jorge Duarte. Hola Jorge, acá Esteban de Cítrica, gracias por estar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por hacerte presente. Jorge, un poco esto de cuál es el vaso medio lleno, medio vacío, ¿qué Kelly Olmos nos queda? ¿Es una Kelly Olmos que puede hacer pie en la reunión con los gremialistas, en la performance con los gremialistas, o ya arrancó con el pie izquierdo y ha caído un poco mal su designación en esta área? ¿Cómo lo sentís vos? Bueno, mira, hay un primer tema que tiene que ver con la manera en la que se tomó la decisión. Yo creo que el primer cuestionamiento viene por ahí, porque es una decisión que se toma sin ningún tipo de consulta a ningún espacio del movimiento obrero. Opa. Y el movimiento obrero tiene muchísimos, ¿no? Es muy variopinto, con muchísimas expresiones. Bueno, ninguno de ellos fue consultado al momento de tomar la determinación de quién va a ser el reemplazante o la reemplazante de Claudio Moroni. Algunos sectores promovían sus propios candidatos, otros simplemente querían estar al tanto, pero lo cierto es que la decisión de Alberto Fernández se tomó sin tener en consideración la opinión de los sindicalistas. Esa fue la primera, si querés, el primer chispazo que hubo de diferencia entre quien sea nombrado al frente de una cartera clave para las aspiraciones del movimiento obrero, para sus trámites, sus gestiones, sus discusiones salariales, sus discusiones laborales, y bueno, y el funcionario. Después de así en más hubo distintas interpretaciones y también distintas recepciones. Hay una porción del sindicalismo que la conoce porque, como vos bien decías, tiene una tradición larga de militancia en el PJ porteño, sí, en la que compartió espacio, por ejemplo, con Víctor Santamaría o Andrés Rodríguez, incluso con Gerardo Martínez. También ella estaba al frente de un espacio que se llamaba el IFAP, el Instituto de Formación, que venía haciendo algunas actividades con la CGT, o sea que tenía cierto contacto en el último tiempo con Azopardo, pero también, hay que decirlo, nadie esperaba que sea Kelly Olmos, nadie tenía en el radar ese nombre, y fue una sorpresa para todos, y como vos decías también en la presentación, fue una derrota para todos aquellos que promovieron a algún candidato. Y Jorge, porque viste que estas jugadas inesperadas, a veces cuando salen bien se dice, bueno, saliste por encima del laberinto, cuando salen mal dicen, bueno, las críticas salen más fácil, fluyen de otra manera. En ese sentido, ¿por qué crees que recae sobre Kelly Olmos? ¿Por qué el gobierno minimiza los candidatos del sector sindical? ¿Por qué esto? ¿Qué sentís que pudo haber pasado? Bueno, yo creo que la lectura tiene que ver con que Alberto Fernández optó por alguien de su confianza para quedarse con un lugar de los pocos que le quedan en el gabinete como propio. Claro. Claudio Moroni era un amigo personal de Alberto Fernández, que había tenido pasado en la gestión juntos con Alberto, y ahora para reemplazarlo elige no consultar a nadie y volver a poner una persona de su confianza. Olmos también es amiga de Alberto Fernández desde hace muchísimos años, y creo que un poco la lectura pasa por ahí, esto de que Alberto Fernández preserva para sí aquellos lugares que le quedaban en el gabinete sin tener que consultar con otros espacios. Claro. No sé si eso es una lectura positiva o negativa, si eso termina siendo un presidente que toma decisiones fuertemente y no necesita consultar con nadie, o justamente es todo lo contrario, pone funcionarios débiles porque no hay consulta ni siquiera ni consenso con el resto de los espacios del Frente de Todos. Estamos escuchando a Jorge Duarte, se hizo el momento para conversar con Cítrica, él es periodista, pertenece a un sitio que recomendamos fuertemente, su nombre es Infogremiales. Jorge, un poco se habla de esto como el tiro de gracia hacia Moroni, fue el conflicto de los neumáticos. ¿Esto fue así o el destino de Moroni ya estaba cocinado de antes? ¿Cómo lo sentís vos? Mira, Moroni tenía muy buena relación con los sectores más tradicionales de la CGT, con los que históricamente se conocen como los gordos y los independientes. El diálogo era muy fluido, de hecho ellos siempre resistieron una salida de Moroni porque lo consideraban un hombre
que les garantizaba cierto nivel de equilibrio respecto del resto de los espacios. La salida de Moroni a ellos, a su núcleo más de confianza de sindicalistas, ya había sido anunciada bastante previamente y tenía que ver no con la gestión, sino con un tema de salud de Moroni, que del que seguramente se hablará en el futuro no muy lejano. Por lo tanto, en realidad era un tema que no tuvo que ver con la gestión, y creo que incluso esta decisión de Alberto Fernández de volver a poner a una persona de su confianza con un perfil muy parecido al de Moroni, lo que hace es ratificar el perfil que tenía, valga la redundancia, el Ministerio de Trabajo y las políticas públicas que se gestionaban desde ahí. Más allá de el quiebre o el ruido que hizo el conflicto del neumático, me parece que la decisión estaba tomada, iba a ser por otra cosa. Lo único que sucedió es que con la salida de Elizabeth Gómez Alcorta se adelantaron los tiempos, lo mismo que sucedió con Juan Zabaleta, que ya había anunciado públicamente que iba a volver a Burlingame, solamente aprovechó esa especie de virtual relanzamiento del gabinete para hacerlo ahora y no el 1 de diciembre como estaba previsto. Jorge, vos sabés que mientras te escuchamos vemos imágenes de Pablo Moyano, de Kelly Olmos, bueno, todos estos personajes que protagonizan lo que estamos conversando. En ese sentido, el reclamo salarial continúa más fuerte que nunca y estamos en vísperas de un 17 de octubre. ¿Puede haber una escalada de tensiones respecto a lo salarial, respecto al Día de la Lealtad? Kelly Olmos va a tener que echar un balde de agua fría. Esto tiene para largo. ¿Cómo sentís que se puede picar o no en los próximos días este reclamo que se le hace al Ministerio de Trabajo hace tanto tiempo? Mira, el Ministerio de Trabajo tiene una serie de desafíos inmediatos, ¿no? Entre ellos, si querés, para seguir con el personaje que estabas nombrando, el de Pablo Moyano. Hoy mismo Camioneros está en la segunda reunión de su reapertura de paritarias y pide 131% de aumento, sí, entre otras cuestiones. Tiene el tema salarial para resolver, hay un paro de la UTA que está impactando muy fuertemente en todo el interior del país, y además hay algunas cuestiones de fondo que quedaron todavía sin solucionarse, como es el tema de el famoso aumento de emergencia o de suma fija para todos los trabajadores registrados, la idea de actualizar el piso del mínimo de ganancias, hablar de la universalización de las asignaciones familiares, rediscutir el salario mínimo. Hay una serie de desafíos inmediatos de Kelly Olmos que tienen que ver fundamentalmente con esto que vos decís, la emergencia salarial que estamos transitando, porque estamos en un país que tiene números de empleo que están dando muy bien, que tiene 19 meses consecutivos de creación de empleo, pero que estamos claramente en una crisis salarial que va a exigir de gestiones y de respuestas del Ministerio de Trabajo. Como se le dice, el asalariado pobre, ¿no? Sí, es un fenómeno que no es nuevo, pero que está masificado, y que además implica un desafío adicional, porque históricamente se creía que con la ronda paritaria uno podía ir solucionando los temas de emergencia de los salarios, y sin embargo lo que está ocurriendo es que fundamentalmente en los 6-7 últimos años la ronda paritaria terminó siendo un piso, pero no es termina siendo necesario, importante, pero no suficiente para que el ingreso le gane a la inflación. Por lo tanto es una condición necesaria pero no suficiente, y hay que apuntalarla con alguna otra política pública. ¿Cuál es esa política pública? En todo caso es lo que está en discusión, porque si uno mira, las paritarias funcionaron muy bien, por ejemplo, en el periodo que va entre 2015 y 2019, todos los años hubo acuerdos, incluso en la mayoría de ellos hubo revisiones de las paritarias por los corrimientos inflacionarios. Sin embargo, el poder adquisitivo de los salarios perdió entre 20 y 25 puntos. Claro. Evidentemente, el perfil de recomposición de ingresos no es solo por recomposición salarial vía paritaria, sino que hay que encontrar alguna adicional más a través de las políticas públicas para que los ingresos de los asalariados formales puedan recomponerse respecto de la inflación. Mañana será juramentada Kelly Olmos, la nueva ministra de Trabajo, sucediendo a Claudio Moroni, y esta conversación con vos, Jorge, nos permitió tener una hoja de ruta para saber un poco hacia dónde vamos, de dónde venimos y en dónde estamos actualmente. Jorge, en serio, gracias a vos y a todo el equipo de Infogremiales por la cobertura que están haciendo. Será hasta la próxima, si te parece, seguimos en contacto. Dale, Esteban, gracias, te mando un abrazo. Otro para vos, Jorge, gracias, en serio, a él, a Jorge Duarte, periodista perteneciente, entre otros medios, a Infogremiales, dando un análisis exhaustivo, un análisis claro de qué etapa comienza mañana en el Ministerio de Trabajo. Hay una nueva ministra, Kelly Olmos, una tapada, una persona que ninguno de nosotros tenía en el libreto, y que tendrá que tomar una de las sillas más ardientes que tiene el gabinete de Alberto Fernández, y miren que hay varias sillas ardientes.